Queridos alumnos del primer año de secundaria, sección A y sección B, tengan todos ustedes muy buen día. Aquí nuevamente con ustedes para iniciar una nueva sesión de clases, la correspondiente al día martes 9 de junio, el área geometría y el tema congruencia de triángulos. ¿Qué significa congruencia? Chicos, congruencia es sinónimo de igualdad. Es decir congruencia de triángulos es como decir igualdad de triángulos. Para ello vamos a empezar con ciertos conceptos teóricos y propiedades para tener en cuenta en la resolución de ejercicios que luego lo vamos a hacer. Dice, dos triángulos son congruentes si sus tres lados y tres ángulos correspondientes son congruentes. Bien, acá tenemos dos triangulitos, el triángulo ABC y el triángulo PQR. Y se está estableciendo la relación de igualdad entre el lado AB con el lado PQ. AB es igual a PQ. También nos está estableciendo la igualdad entre el lado BC y el lado QR, ¿no? BC igual a QR. Y finalmente el tercer lado, que sería el lado AC con el lado PR, ¿no? AC y PR. Del mismo modo tenemos la igualdad del ángulo interior A del primer triángulo con el ángulo interior B del segundo triángulo. Del ángulo interior B del primer triángulo con el ángulo interior Q del segundo triángulo y del ángulo interior C del primer triángulo con el ángulo interior R. Si se cumplen estas igualdades de sus tres pares de lados y sus tres pares de ángulos congruentes, entonces el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. El símbolo de congruencia, como están observando ustedes, es la rayita de igualdad y una pestañita ahí en la parte superior, ¿no? Que significa, ¿no? Como les dije al inicio, igualdad entre dos triángulos. Muy bien. Ahora, de esta definición general se va a dividir, ¿no? Va a ser suficiente con ciertos elementos para establecer la congruencia de un par de triángulos, dividido en los siguientes tres casos. El caso 1, ala significa ángulo, lado, ángulo. Vemos aquí, en el primer triángulo, vemos el lado A. Este A significa la longitud de ese ladito, ¿no? A. Y en el otro triangulito también tenemos el mismo valor, la misma longitud. Estos dos lados tienen la misma longitud. Estos dos ángulos tienen la misma medida. Aquí también este par de ángulos tienen la misma medida. Conclusión. ¿Qué tenemos aquí? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, cuando se cumple solamente la igualdad entre dos pares de ángulos y el lado que está comprendidos entre estos dos ángulos congruentes, estos dos triángulos son congruentes. Suficiente. El segundo caso, el caso lado, ángulo, lado. Vemos aquí en el primer triángulo un lado cuya longitud es A. En el segundo triángulo también tenemos un lado con la misma longitud A. En el primer triángulo vemos un ángulo interior θ. Aquí también vemos θ. Y finalmente observamos un lado de longitud B y en el otro triángulo un lado de longitud B. ¿Qué vemos aquí? Lado A, ángulo θ, lado B. Aquí lo mismo, lado A, ángulo θ y lado B. Por lo tanto, cuando se tiene suficiente con estos tres pares de elementos congruentes iguales, ambos triángulos son congruentes. El caso de congruencia, lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Bien. Y finalmente el tercer caso, observamos en el primer triángulo, lado de longitud A, lado de longitud A. Un segundo lado de longitud B, un segundo lado de longitud B en el otro triángulo. Un tercer lado de longitud C, aquí también su tercer lado de longitud C. Entonces observamos que aquí sus tres pares de lados son congruentes. Suficiente para afirmar que este par de triángulos son congruentes, por este caso, lado, 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 ¿no? Lado, 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 lado. Y finalmente tenemos la propiedad de la bisectriz, que teóricamente dice cualquier punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo. Ahí tenemos aquí el ángulo AOB y se está trazando la bisectriz OM, ¿no? OM es la bisectriz del ángulo AOB. De este puntito de la bisectriz estamos
trazando una línea. Cuando es ángulo recto significa de este puntito la distancia que hay de este puntito al lado de este ángulo, del mismo modo de este mismo puntito hacia el otro lado del ángulo que forma la bisectriz, ¿no? Bien, entonces si aquí es distancia, ángulo recto, estas líneas son iguales. Del mismo modo de este otro punto, distancia hacia el lado OB y aquí distancia hacia el lado OA. Por lo tanto, si son distancias, están representados aquí con ángulo recto, son iguales. Eso es lo que dice la propiedad de la bisectriz de un ángulo. Muy bien, vamos ahora a la solución de la parte, ir a la parte práctica, la solución de ejercicios con referente a congruencia de triángulos. Muy bien, pasamos aquí al primer ejemplo. En el primer ejemplo nos pide hallar el valor del ángulo X. Entonces tenemos aquí dos triángulos rectángulos. Vemos aquí en cada triangulito, aquí está con, inicialmente estos eran los datos. Voy a borrar aquí para explicar por qué se completa beta, ¿no? Inicialmente los datos eran así de esta manera, ¿no? Bien, entonces vemos aquí un ángulo agudo alfa, en el otro triángulo de abajito su ángulo agudo alfa, ángulo recto, ángulo recto. Miren ustedes, la hipotenusa son iguales, ¿no? La hipotenusa de este triángulo de arriba tiene el mismo valor que la hipotenusa del triángulo de abajo. Chicos, si este ángulo agudo es alfa y yo al otro ángulo agudo lo llamo beta, miren, alfa, ángulo recto, beta. Acá también lo mismo, alfa, ángulo recto y beta, esa es la razón, ¿no? Entonces, esto me va a permitir observar que en estos dos triangulitos tenemos ángulo alfa, hipotenusa igual y ángulo beta, ¿ve? Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, estos dos triangulitos son congruentes. La razón, ángulo, lado, ángulo, es el caso de congruencia que justifica para este par de triángulos. Por lo tanto, si aquí son iguales, nos pide hallar X. Aquí faltaba completar el dato. El dato era así. Acá medía 8, y aquí si no me equivoco, 3x menos 7. Muy bien, ya. Ahora, para hallar X, observamos aquí. Aquí está la incógnita X. Este valor, este lado, está entre el ángulo recto y el ángulo alfa. Y como este triángulo es congruente con el de arriba, vemos entre el ángulo recto y el ángulo alfa, su valor del lado es 8. Por lo tanto, si estos dos triángulos son congruentes, estos dos lados también son congruentes e iguales. Eso nos permite igualar 3x menos 7 con 8. Resolviendo la ecuación, el 7 pasa sumando a 8, de frente, 7 más 8, 8 más 7, 15. ¿Qué número multiplicado por 3 da 15? 5, solución del primer ejercicio. Muy bien, pasamos al siguiente. Hallar 3y. Ojo, está preguntando 3y, no nos está preguntando hallar y. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos como figura a un ángulo y esta línea que está de azul está dividiendo el ángulo en dos ángulos de igual medida, es la bisectriz. Y vemos de este puntito de la bisectriz, esto representa ser la distancia que hay de este punto a este lado del ángulo. Y aquí de este punto la distancia al otro lado. ¿Cómo sabemos que es distancia? Porque aquí está denotado el angulito recto. Y por la propiedad que se ha visto hace un momento, estas líneas son iguales. Esa es propiedad, iguales. Entonces decimos 7y más 9 es igual a 51. 9 va a restar a 51. 51 menos 9, 42. Y 42 entre 7 es 6. La respuesta no es 6, sino nos está pidiendo el triple de y, ¿no? El triple de 6, que va a ser el valor de y. La respuesta es 18 para este ejercicio. Muy bien, vamos a seguir desarrollando más ejercicios con respecto a este nuevo tema de congruencia de triángulos. Ejercicio número 3. Nos dice hallar beta, y tenemos aquí dos triangulitos que vemos aquí de esta manera, dos triangulitos. ¿Y qué observamos? Observamos que aquí
tenemos dos rayitas, 5 y alfa. Dos rayitas, 5 y alfa. En otras palabras, entre el ángulo alfa, ahí están los dos lados, uno con valor 5 y el otro dos rayitas. En el otro triángulo también tenemos lo mismo. Alfa, 5 y dos rayitas. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos triángulos son congruentes, ¿Y qué caso de congruencia? Lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Ese es el caso de congruencia, lado, ángulo, lado. Y si son congruentes, ¿qué significa? Significa que el ángulo, en este caso 40 grados, es el ángulo que está juntito a 5, ¿no? Juntito a 5, ¿no? Juntito a 5, entre 5 y alfa, ¿no? Acá tenemos 5 y alfa, entonces este angulito de aquí, que está juntito al 5, es igual a 40 grados, porque ya hemos demostrado que estos dos triángulos son congruentes. Entonces la ecuación 9 beta más 4 grados es igual a 40 grados. Una vez más, ¿por qué se iguala? Porque vemos aquí alfa 5 y 40 grados. Alfa 5 y esto también debe ser 40 grados porque estamos demostrando que estos dos triángulos son congruentes por este caso. 4 pasa restando a 40, resulta 36 grados. Y finalmente beta, 36 entre 9, 4 grados. Ahí tenemos la solución. El ejercicio número 4. El ejercicio número 4 es sobre una teoría, una propiedad que no he mencionado al comienzo y que aquí en este ejercicio lo voy a explicar. Dice, halla la mediana QT. Muy bien. Tenemos aquí el triángulo rectángulo PQR. Este es el ángulo recto. Donde PQ es cateto y QR es el otro cateto. Y PR viene a ser la hipotenusa frente al ángulo recto. Ahora, ¿qué viene a ser la mediana? ¿Cómo vamos a trazar esa mediana QT? El mismo nombre es mediana, media, divide la media en punto medio, habla de relación con punto medio. La mediana QT va a ser la línea que va a partir del vértice Q hacia la hipotenusa que va a cortarse en T en su punto medio. Entonces, si aquí está la hipotenusa PR, calculo, señalo más o menos su punto medio, así, ahí está, ¿ve? Miren, dividiendo aquí en dos partes iguales. Señalado aquí el punto medio, lo uno con el vértice Q. Entonces aquí vamos a unirlo con el vértice Q. Y ahí tenemos la mediana QT. Y esta mediana QT, esta mediana voy a colocar aquí. Esta mediana QT va a dividir a la hipotenusa en dos partes iguales, ¿no? Es decir, PT es igual a TR. PT es igual a TR. Bien, ahora, QT es la mediana que parte del vértice del ángulo recto y va hacia la hipotenusa. Tiene un nombre especial. Esta mediana QT se le llama mediana relativa a la hipotenusa. Ese es el nombre que tiene esta mediana QT. Entonces, cuando una mediana es relativa a la hipotenusa, cuando la mediana parte del vértice del ángulo recto y se dirige hacia la hipotenusa, en el punto medio de la hipotenusa, ¿no? Ahí tenemos la mediana QT. Bien, y por propiedad, la mediana relativa de hipotenusa tiene el mismo valor que cada parte que está dividida de hipotenusa. Por lo tanto, vamos a señalar también con dos líneas. Eso es propiedad. Ahora, ¿pero cuánto vale la mediana? Todavía no lo sabemos. Para determinar el valor de la mediana, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer su hipotenusa. Y conociendo la hipotenusa, esta partecita, si la hipotenusa lo dividimos entre dos, porque acá estos son dos lados iguales, ¿no? Porque es punto medio, y ya ese valor también representa ser la longitud de la mediana, que es lo que nos pide determinar. Muy bien, llamemos X a la hipotenusa, y ya muchos se han dado cuenta que es lo que hay que aplicar para hallar el valor de X teniendo los catetos, el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, por Pitágoras,
por Pitágoras que se cumple. La hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto sumado con el cuadrado del otro cateto. De repente ya para algunos es familiar este teorema de Pitágoras. Ya algunos tal vez ya tendrán la respuesta inmediata y eso es muy bueno, que se graben ciertos valores que se aplican en Pitágoras reiteradamente. Cuadrado de 5, 25, cuadrado de 12, 144. 144 más 25, 169, y este cuadradito pasa como raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? 13. Muy bien. La hipotenusa vale 13. Ahora, ¿cuánto vale cada partecita? La mitad de 13. ¿Y cuánto es la mitad de 13? ¿No? Es como si ustedes tuvieran 13 soles y van a repartirse entre dos personas. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? 6 soles 50, ¿no? Entonces 6 soles o 6,50 es lo mismo que 6,5. Entonces, si la hipotenusa vale 13, PT y TR, que es la mitad respectiva, ¿no? Son iguales, 6,5 y 6,5. Y por propiedad, esta mediana relativa de hipotenusa, que es QT, también vale 6,5. Entonces, la respuesta QT es igual a 6,5, ¿no? El QT vendría a ser la mediana de esa hipotenusa. Muy bien, queridos alumnos, ahora ustedes van a trabajar el libro, la página 53, desde el ejercicio número 2 hasta la número 7, eligen 3 ejercicios para desarrollar. Y ya en la conferencia del viernes se tratará de repente de algún ejercicio que no haya elegido la mayoría y se van dando las pautas para afianzar y para que en la próxima semana complementemos este tema con ejercicios de mayor grado de dificultad que hay en la página 54 y 55, ¿no? Este tema de congruencia de triángulos. Muy bien, queridos alumnos, a cuidarse bastante, ¿no? Cumplan con una tarea, escuchen con bastante atención. Voy a mandar por foto la teoría en el PDF, ¿no? Como apoyo teórico de este tema de congruencia de triángulos y lógicamente la foto de la página correspondiente a la tarea, ¿ya? Hasta la próxima sesión, queridos alumnos, un fuerte abrazo y a cuidarse.